años y sobre todo por estar conmigo en los últimos años, ya casi 2 años de pandemia. Creo que para todos ha sido bueno tener esta comunidad, por lo menos para mí ha sido maravilloso tener el reto y la motivación de seguir produciendo estos videos y de estar relacionándome y dialogando con todos ustedes cada semana. Un tema recurrente dentro de sus preguntas es cómo retomar una novela anterior, una novela vieja que dejamos de escribir por alguna razón en algún momento. Vamos a ver, hay muchas razones para dejar una novela, pero hay una cosa que tienen en común todas las novelas que escribimos y es que en algún momento nos emocionaron. En algún momento pegaron o conectaron con alguna parte interna nuestra que era importante. Como ustedes me han oído decir en otros videos, los escritores tenemos una serie de temas, los grandes temas que nos definen o que nos interesan, las grandes preguntas que nos interesan, y en mi opinión personal son limitados. Con esto no quiero decir que no podamos pensar en muchas maneras de escribir o en muchos temas, sino que los grandes temas, estas cosas que conectan con nuestra esencia más profunda, casi siempre son pocos y vivimos nuestra vida como escritores haciéndonos preguntas en torno a los mismos temas. Son temas que nos conciernen, que nos tocan partes tiernas de nuestro esqueleto interno emocional y que entonces damos vueltas alrededor de ellos para siempre, ¿no? Entonces cualquier historia que hayamos escrito en cualquier momento de nuestra vida tocaba alguno de estos puntos. Entonces, aunque hayamos dejado esta historia a la mitad, probablemente la esencia de esta historia sigue teniendo en común con el resto de nuestros intereses que en algún momento nos emocionó y que nos concierne. Y que por lo tanto es muy posible que donde hay cenizas pueda volver a haber fuego, ¿no? Puede ser que podamos reavivar estas brasas porque algo hay nuestro ahí todavía. Siempre hay algo nuestro en todo lo que escribimos. Si te sigue importando, si te sigue emocionando, si te sigue causando resquemor o cosquillas o placer pensar en esta novela, aunque la hayas abandonado por una razón válida, es que todavía hay algo ahí que quieres averiguar y quieres averiguar si puedes reavivar esa llama, como la llama de un viejo amor. Bueno, pues aquí te doy 4 maneras de reavivar esta llama, de revitalizar una novela antigua que queremos retomar hoy. Yo pienso que puede hacerse, pero que hay que tomar en cuenta nuestro crecimiento como escritores y como personas. No vas a poder contar exactamente la misma historia que empezaste hace 10 años hoy porque has cambiado, porque has crecido, porque tus lecturas te han alimentado de otras cosas, porque lo que has escrito también te ha hecho crecer como autor y entonces el tono que tenías antes tal vez ya te parece poco trabajado, etc. Una de estas 4 maneras es cambiar la voz narrativa. Así de simple, una historia contada por la hija que ahora la cuente la madre, una historia contada en tercera persona que ahora la cuente alguien en primera persona, una persona que antes la contaba alguien desde una voz omnisciente que ahora la escriba alguien en modo de cartas, en forma de cartas. Simplemente con cambiar la voz narrativa, de repente esa historia nos puede volver a emocionar porque nos va a permitir experimentar cosas que cuando empezamos esa historia años atrás no hicimos y que ahora tal vez ya tenemos las herramientas para hacerlo. La voz narrativa puede cambiar de muchas maneras. Podemos cambiar el tiempo verbal, podemos cambiar el tono, ¿no? Tal vez estamos escribiendo algo muy deprimente y ahora resulta que no, que es una farsa. O tal vez estamos escribiendo algo de suspenso y resulta que ahora nos interesa más la historia de amor y vamos a escribir algo romántico, manteniendo la esencia de esas historias que nos llamaban la atención en ese momento. No lo sé, ¿no? Pero un cambio de voz narrativa definitivamente puede revitalizar una vieja historia. La segunda manera de revitalizar una vieja historia es cambiar por completo la estructura. ¿A qué me refiero con cambiar la estructura? Muchas veces cuando empezamos solo se nos ocurre escribir una historia de manera lineal y una manera de revitalizar una historia es escribirla desde una estructura totalmente distinta, cambiar la estructura de la historia, empezar desde el final o, mi favorito, empezar desde el meollo de la acción. Ejemplo. La historia de Caperucita Roja empieza con que Caperucita sale de su casa con los pastelitos y va por el bosque y se encuentra al lobo y después llega a ver a su abuela, ¿no? Esa sería como la estructura normal. Y en vez de empezar de la misma manera y simplemente tratar de retomar esta vieja historia y seguir con la estructura que ya traíamos, yo sugiero decidir empezar por la mitad, en el momento en que Caperucita se encuentra con el lobo, en el momento clave del conflicto. Muchas veces con cambiar esta estructura, con empezar a contar la historia desde otro lado y tal vez entonces después mirar hacia atrás, tener flashbacks o contar cómo llegué hasta aquí,
la historia nos vuelve a entusiasmar porque empezamos desde un momento álgido. Evidentemente, cambiar el orden no es la única manera de cambiar la estructura de una historia. También puedes intercalar poemas que alguno de tus personajes escriba, o cartas, o entradas de un diario, o emails, cualquier cosa que cambie la rigidez que tú tenías cuando empezaste a escribir esta historia, o esta no necesariamente era rígida, tal vez al contrario, tal vez cuando la empezaste tenía una estructura tan complicada que te aburrió y la dejaste, o que te cansó, o que se te hizo imposible llevar a cabo, ¿no? Muchas veces dejamos una novela en un momento porque nos queda demasiado grande y nos damos cuenta de que no tenemos las habilidades para escribirla en ese momento, y tal vez después la retomamos y ya tenemos las habilidades para hacerlo, para desentrañar esta estructura compleja que necesitábamos, o tal vez lo que nos damos cuenta años después es que lo simple es lo mejor, que esa es mi opinión, y que no necesitábamos algo tan complejo y que tal vez esta historia podía contarse de manera lineal. Sea como sea, intenta dar una vuelta totalmente radical a la estructura que tenías y vas a ver cómo de pronto esa historia que ya te parecía tediosa y aburrida, pero que tenía algo que te emocionaba, vuelve a parecerte algo que te da curiosidad, algo que es un reto con lo que te quieres enfrentar cada día ante tu hoja en blanco. La tercera manera de revitalizar una vieja historia es agregar un punto de vista nuevo y alternativo. Volvemos con lo de Caperucita Roja. Tenemos a Caperucita Roja y está contada esta historia por un narrador omnisciente, ¿no? Caperucita Roja salió ta. ¿Qué tal que de repente agregamos un punto de vista alterno y ahora el lobo está contando su visión de las cosas? En una historia romántica, siempre escuchar el otro punto de vista es muy interesante. En una historia de acción, escuchar la voz del villano o escuchar la voz a veces de un personaje que no parece tan importante, que parece un personaje secundario, pero de repente nos da su punto de vista más neutral, más objetivo de qué está sucediendo en, no sé, en una batalla, en una guerra o algo así. Puede ser muy interesante y puede volver también a emocionarte. Y por último, la cuarta manera de retomar y revitalizar una historia para que vuelva a emocionarnos es tomar las biografías de nuestros protagonistas y cambiar un elemento clave en sus historias de origen. Cambia un elemento clave y ve a ver qué ocurre. Siempre que me dicen, ¿qué hago? Me parezco demasiado a mi protagonista o siempre acabo escribiendo de mí, yo siempre les digo, bueno, para separarnos de nuestros protagonistas lo que tenemos que hacer es cambiar su historia de origen. No puede una persona, o sea, la única manera de que una persona actúe de una manera distinta es que le cambies su pasado y su temperamento, ¿no? Si tú tomas un elemento clave de la biografía, de la historia de origen de un personaje y lo cambias por completo, su destino va a cambiar por completo. Nunca sería la misma la historia de Caperucita Roja si tuviera un hermano mayor que la acompaña por el bosque, ¿no? Entonces ahí, si en vez de ser una hija única, la cambiamos por unas gemelas o tiene un hermano mayor, entonces de repente los retos a los que se va a enfrentar son totalmente distintos, ¿no? Entonces tal vez ahora, en vez de ser una historia acerca del peregrinaje de una niña y cómo debe de tomar el camino bueno o el camino malo, tal vez ya se vuelve una historia de fraternidad o de peleas entre hermanas, o tal vez una de las hermanas le dice que no, que hay que comerse los pastelitos y la otra hermana tiene otros valores. Entonces de repente la historia y el camino que nosotros ya creíamos trazado, porque nos lo habíamos trazado hace años, puede cambiar por completo y puede volver a darnos curiosidad, ¿no? Podemos cambiar un elemento de su biografía, como ya dije, puede haber nacido de repente en otro sitio, o puede que le agreguemos un pequeño trastorno mental, o puede que le quitemos unos dedos. Un ejemplo que les puedo dar es Mateus, ¿no? Uno de mis personajes masculinos favoritos de las Catrinas. Bueno, pues está basado en el amor de mi vida, con el que estoy casada. Es un gallego informático, ¿no? Pero yo necesitaba que fuera otra persona, porque yo no podía seguirme imaginando a mi marido de 38 años en una historia juvenil. Necesitaba crear un personaje. Claro, yo quería que tuviera ciertas características, pero tenía que ser independiente. Entonces le cambié un montón de cosas, le cambié cosas de la fisonomía y también le di pues no fue, para él no resultó una discapacidad, pero bueno, le quité 3 dedos de una mano, ¿no? Entonces él, por una deformidad con la que nació, solo tiene 2 dedos en la mano, en una mano, y eso hace que su historia cambie por completo, porque ahora ya no nada más no es mi pareja, sino que es un chico que programa a toda velocidad solo
con 7 dedos, y eso hace que mi protagonista aprenda un montón de él, se da cuenta de que hay que poner en perspectiva las cosas y de que las limitaciones físicas o de nuestro entorno no realmente nos limitan si no nos dejamos, ¿no? Entonces ahí, con cambiar eso, ya cambió por completo el destino de ese personaje. Así, con estas 4 maneras, escogiendo alguna de estas o todas o un par, estamos revitalizando una historia, tomando una historia que nos sigue entusiasmando, no queremos perderla, no queremos cambiar la esencia, no queremos abandonarla, nos sigue gustando, pero algo ha pasado que ya no conectamos con ella. Tú no puedes encontrarte con un viejo amigo de la primaria y basar toda tu relación en tus recuerdos de la primaria, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado que tenemos amigos con los que lo único que tenemos en común son esos recuerdos de la infancia. Si no hay un momento en que creamos nuevos recuerdos y en que empezamos a encontrar nuevas cosas en común en nuestra adultez, esa relación ya nos deja de alimentar, ya no nos da curiosidad, ya no nos entusiasma. Y esto pasa con las novelas, que ya trabajamos tanto en una etapa de nuestra vida que ya lo único que nos queda es seguir dando vueltas sobre lo mismo y ya no nos emociona. Hay que encontrar una forma nueva, hay que crear una experiencia nueva, hay que cambiar algo. De nuevo, muchísimas gracias a los miembros de este canal. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, y si este canal te es útil, considera unirte. Las membresías son una manera de apoyar este canal, apoyar la creación de contenidos gratuitos de calidad. Muchas gracias a los que ya se han unido, muchas gracias a todos ustedes que me escuchan, y nos seguimos viendo aquí todavía antes de que acabe este año, y nos vemos